Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, espero que estén de lo mejor todos. Bienvenidos y gracias por su tiempo. Yo me llamo César Carreón y vamos a hablar un poquito acerca de Scrum. De hecho, vamos a platicar un poquito acerca de qué es, para qué nos sirve y los principales beneficios. Bueno, antes de iniciar, te platico que voy a abrir un blog de notas para poner algunos datos interesantes que tenemos que saber. El primer dato interesante que tenemos que saber es que Scrum sirve para proyectos ágiles, ¿ok? Scrum aplica para cuando tengo un alto nivel de incertidumbre. ¿A qué me refiero? Cuando yo conozco la solución y simplemente quiero administrar el desarrollo de la solución, yo utilizo la metodología de administración de proyectos tradicional. Incluso a esa es la que le llamamos de cascada. Yo creo que la mayoría de la gente ubica esa inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Es la metodología tradicional. Aquí lo que estoy buscando es realizar iteraciones ágiles e ir construyendo poco a poco la solución. O sea, realmente yo no conozco la solución. Esto es cuando tengo un alto grado de incertidumbre. Ponía el ejemplo durante la semana. Les digo, miren, imagínense que el problema es que tengo muchas diferencias de inventario y yo quiero hacer un proyecto para solucionar el tema de las diferencias de inventario. Yo no sé cómo lo voy a solucionar. Entonces, creo un equipo multidisciplinario donde voy a tener desarrolladores, donde voy a tener un Scrum Master y donde voy a tener un Product Owner. Y el Product Owner va a ser la voz del cliente y va a decir qué es lo que se necesita. Y el Scrum Master va a coordinar el proyecto y los desarrolladores van a buscar posibles soluciones. Entonces, el Product Owner va a entrevistar a la gente de almacén, va a entrevistar al gerente de almacén, va a entrevistar a la gente que requiere entrevistar para saber cuál es la problemática. Una vez bien definida la problemática, podemos generar historias de usuario, podemos generar requerimientos, podemos generar tareas y eso va a ir al Product Backlog. El equipo va a tomar a través del primer sprint lo que pueda tomar del Product Backlog para saber qué sí puede resolver. Y en la junta diaria, que le llamamos la daily, es donde van a estar presentando los resultados. Es muy diferente este tipo de enfoque a cuando yo tengo un problema y no sé cómo resolverlo. ¿A qué me refiero? Y ya sé, perdón, cómo resolverlo. Cuando yo tengo una implementación de un sistema, de un MRP, y digo, es que simplemente voy a implementar un MRP para poder, perdón, un WMS, mm, para poder administrar el inventario y para poder evitar negativos. Órale, pues implementar un WMS es metodología tradicional. Conozco la solución, ya sé qué tengo que hacer, ordeno las fases y yo no puedo entregar el valor completo hasta el final. Pero si yo lo hago a través de metodología ágil, yo estaría diciendo, caray, pues primero hay que ver cómo puedo ir creando las iteraciones. Y primero tengo que ver en mi primer sprint qué son las historias de usuario o las tareas o los requerimientos que quiero cubrir. Y para poder crear esto necesito tener el product backlog o la pila del proyecto para saber qué es lo que tengo que cumplir. Y a lo mejor yo empiezo primero en el primer sprint a entregar una solución en papel o en un Excel. En el segundo sprint, si veo que funciona, empiezo a hablar de meter a lo mejor algo en Power Apps. Y en un tercer sprint, si veo que soluciona, a lo mejor ya integro una solución completa con varias cosas. Pero eso es cuando hablamos con el enfoque de ir entregando valor de forma iterativa. No que ya conozca la solución de entrada, que es algo que muchos se me confunden. Entonces
Scrum es, por ejemplo, para cuando yo tengo un proyecto de SMED. A ver, carnal, en un proyecto de SMED, en teoría, tú ya sabes qué vas a hacer. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero realmente no es para eso. Pues esto es para cuando no conozco la solución a detalle. Por eso aparece aquí. El ciclo que te estoy hablando es el mismo ciclo que aparece aquí. El Product Owner define los requerimientos junto con el equipo y los stakeholders y creamos un Product Backlog. Tenemos una junta de planeación del sprint y del Product Backlog, el equipo jala lo que puede hacer del sprint y hace el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es lo que voy a crear en el sprint y ese que voy a hacer en el sprint, perdón, lo tenemos que puntuar y normalmente lo puntuamos a través del Planning Poker para saber cuál va a ser el esfuerzo. Con esto conocemos la velocidad del equipo. Esto nos permite crear nuestra gráfica de quemado y con la gráfica de quemado le puedo dar seguimiento al sprint de 4 semanas. Todos los días el Scrum Master tiene una daily con el equipo para presentar las cosas y decíamos adaptación, transparencia, ¿ok? E inspección todos los días en la daily para ir viendo los avances y viendo qué tenemos que afinar. Entonces aquí lo que busco yo es tener al final del sprint una review de sprint para saber qué se hizo bien en los entregables, en los incrementos que di y en la retrospectiva del sprint qué estamos haciendo bien como equipo. ¿Ok? Por eso decíamos, ágil es una forma de trabajar, es un enfoque o filosofía. Scrum está dentro de ágil y Scrum se basa en estas reglas. Tener las reglas del sprint, tener las reglas del product backlog, tener las reglas del alcance iterativo, tener las reglas de todo esto, incluso de los roles. Si nosotros no tenemos estos roles, no estamos haciendo Scrum. Entonces, cuando hablamos de Scrum, tenemos que conocer varios elementos. Tenemos que conocer lo que decíamos. ¿Cuáles son los pilares de Scrum? Transparencia, inspección y adaptación. ¿A qué me refiero con transparencia? Cada que yo entregue un incremento, tengo que ser bien claro sobre lo que sí hace y sobre lo que no hace. Incluso cada uno de los elementos que yo voy a tener aquí, como por ejemplo historia de usuario, tiene que tener una definición determinada. Y esa definición determinada me va a ir diciendo qué es lo que tiene que tener para decir que la puedo aceptar. Entonces, cada una de las cosas que van a estar dentro del sprint, que es donde acumulamos los otros eventos o ceremonias, me sirven para poder ir creando valor. Y esto tiene una función en específico. O sea, lo que queremos es tratar de evitar que las soluciones se demoren mucho. Y lo que queremos es ser ágiles para encontrar una solución enfocado hacia el cliente, que el cliente puede ser un cliente externo, puede ser un cliente interno. Por eso el Product Owner. El Product Owner tiene una indispensable participación dentro de Scrum, porque todos los días lo que estamos haciendo, estamos checándolo con él para ver si realmente es lo que cumple con sus requerimientos. Y no está mal que haya cambios. En la metodología tradicional de administración de proyectos, nosotros lo vemos como algo malo cuando hay cambios. Y lo que queremos es, si hay cambios está bien, nada más hay que trabajar rápido con ellos. Entonces, por eso decíamos, el sprint es la base de lo del Scrum. Y nosotros tenemos que ver cómo podemos ir refinando todos los días el sprint backlog para ver si estamos cumpliendo con lo que me están pidiendo. Ya cuando yo tengo definido y puntuada cada uno de los elementos del sprint backlog, yo ya puedo crear la gráfica de quemado. Y si yo tengo que hacer 60 puntos de historia en este sprint, ¿cuántos llevo hoy? ¿Cuántos llevo mañana? ¿Cuántos llevo en 3 días? Y ahí voy avanzando. Y si te fijas, no es como que, estoy revisando que tener un pronóstico de venta, tener un presupuesto que está fijo. Un presupuesto que está fijo no puede existir aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay cambios, porque aquí estoy creando valor de manera iterativa. Oye, entonces no puedo hacer una construcción de una casa utilizando Scrum. Pues no, porque una construcción de una casa
es un proyecto que es predictivo. Cuando tú empiezas a construir una casa, tú tienes que saber qué es lo que vas a construir. O sea, no puedo traer a los albañiles y decir, ah, pues yo creo que está bien, pues no sé, igual y pónganle alberca, ¿no? O bueno, ¿saben qué? La semana que sigue, mejor la alberca ya no. O sea, no puedo estar diciendo, o que tenga 2 pisos, o sabes que mejor en vez de 2 pisos, un piso y sótano. O sea, no, se supone que cuando yo empiezo a hacer una construcción de una casa, yo sé exactamente qué es lo que voy a hacer y voy a administrar la solución. Aquí no. Aquí yo tengo que trabajar sobre elementos que desconozco la solución, que tienen un alto grado de incertidumbre. Por eso hacemos la planeación del sprint, hacemos el sprint, hacemos la daily. En la daily revisamos qué fue lo que pasó. Y hay muchas formas para hacer la planificación del sprint. Hay muchas formas de llevar a cabo la daily. Y aquí vamos viendo cómo lo hacemos. Aquí es como se ve una gráfica de quemado. Aquí es un template para una daily. Aquí es un template para un sprint review y la retrospectiva del sprint. O sea, de hecho, aquí es importante que lo llevemos así como equipo. O sea, porque tenemos que trabajar como equipo cuando empezamos a hacer esto. Algo que muchas veces nos equivocamos es que queremos que una sola persona sea quien lleve esto. Y si nosotros no tenemos un equipo que son responsables de cada una de las cosas que vamos haciendo, no va a servir. Por eso es importante entender incluso lo de los artefactos. El product backlog, el sprint backlog y el incremento. Y aquí tenemos que conocer cuál es el objetivo del producto. Cuando creamos el product backlog, vemos cuál es el objetivo del producto. Cuando creamos el sprint backlog, vemos cuál es el objetivo del sprint. Cuando creamos un incremento es la definición determinada. Cada incremento tiene que tener una definición determinada. Entonces vamos a ver aquí un poquito de qué es un product backlog aquí. Oye, es que estás hablando de un proyecto de mejora en la tablilla de electrónicas. Pues ahí estás hablando de un tema que tendría que ser con el siguiente proyecto tradicional. No, aquí yo no sé cómo lo voy a hacer para mejorarlo. Incluso estoy hablando de elementos en el Product Backlog que no están como historias de usuario. Aquí están únicamente como requerimientos. Y estos, el equipo tendría que tomar del Product Backlog qué es lo que puede hacer en el sprint y trabajar sobre eso. Y a cada uno de estos tiene que tener, decíamos, una definición determinada. Este es un ejemplo de un objetivo de producto. Este objetivo de producto sale después del Product Backlog. Más bien, se hace, digamos, al mismo tiempo. El Product Backlog nos ayuda para entenderlo aquí así. El objetivo del producto sale de acá. Y otro elemento importante que puede contener el Product Backlog son las historias de usuario. Y una historia de usuario me ayuda para entender los requerimientos. De hecho, se utiliza el acrónimo INVEST para entender una historia de usuario, donde vemos que sea independiente, que sea negociable, que agregue valor, que podamos estimarla, que sea pequeña y que sea comprobable. Si no tiene esto y no tiene una definición determinada, no es una historia de usuario. Y una historia de usuario normalmente tiene esta redacción. Como en este ejemplo, cliente, quiero poder contactar a un agente vía WhatsApp para lograr despejar mis dudas. Y el Product Backlog puede tener historias de usuario, tareas, requerimientos específicos o técnicos. No todo es a través del punto de vista. Pero si tengo una historia de usuario, tengo un requerimiento, tiene que tener una definición determinada. Y esto es un ejemplo de cómo sería. ¿Okay? Entonces, estas historias de usuario no todo se puede resolver así. Tenemos el caso de lo que se le llaman las épicas. Y las épicas son, digamos, algo muy amplio que no puede ser entregado en una sola iteración. O sea, a lo mejor una épica incluye 2, 3, 4 historias de usuario y aparte incluye 2 requisitos técnicos y aparte incluye un requerimiento legal. Eso puede ser una épica. Entonces, así es como lo vemos. El sprint backlog es lo que tiene que tener el sprint. De todo lo que tenía ya en el product backlog, agarré esto para el sprint backlog. Y un sprint debe durar un mes o menos. Entonces, voy a agarrar nada más estos elementos y cada uno de estos elementos tiene que tener una definición determinada. Oye, la optimización de los procesos de montaje. ¿Cuál es la definición determinada? Diseño completo, implementación, pruebas, capacitación, documentación
resolución de problemas. Todo esto es la definición determinada. Si yo cuando estoy presentando los avances no tengo esto completo y desde el principio yo no conozco la definición determinado, no debo de mandarlo ni al Product Backlog ni al Sprint Backlog. Y esta definición determinado es negociable y tiene que ser entendida por todo el equipo y tiene que quedar clara desde el principio. Oye, pero es que no hay que cambiarla. Claro que no hay que cambiarla, pero si es que en algún momento se agrega algo, no está mal. Un elemento importante dentro de Scrum es, si hay cambios, no se muere nadie. Tenemos que trabajar como equipo para poder abrazar el cambio y darle sentido, siempre y cuando el cambio agregue valor. Y acuérdate, el único que puede, digamos, cancelar un sprint por el objetivo que se vuelva obsoleto es el Product Owner. El Product Owner es como si fuera la voz del cliente. Y el Product Owner puede representar diferentes interesados o stakeholders. ¿Ok? Entonces decíamos, el Sprint Backlog nos ayuda para esto y esto es la parte de estimación de puntos de historia. O sea, cada que nosotros hacemos esto, tenemos que estimar cuáles son los puntos de historia. Y eso nos va a decir cuántos puntos de historia podemos hacer en un sprint. Y al tener esto, yo ya tengo la velocidad de mi equipo. ¿Ok? Esto es lo que decíamos de la definición de terminado. Y otro punto es lo del planning poker. Eso también nos ayuda para entender cómo funciona. Vamos a ver ahora un poquito cómo se ve a través de Jira para ir viendo cómo se hace esta parte, ¿verdad? Porque también ya en la certificación, nosotros vamos a ver cómo se hace un proyecto de Scrum a través de la parte de Jira. Aquí, por ejemplo, si tú ves, yo aquí tengo el backlog completo. Yo tengo 25 elementos. Unas son incidencias, otros son requerimientos técnicos. Y de este backlog, yo agarré estos elementos para mandarlos al tablero que va a estar dentro del sprint. Estos son los elementos que están dentro del sprint. Y aquí yo puedo ver qué es lo que está en curso y qué es lo que ya llevo hecho. Y aquí si tú ves, incluso si me regreso al backlog, yo puedo ver las épicas. Y en épicas yo tengo incidencias que tienen que ver con el proceso de pago y yo tengo la posibilidad de ver épicas que tienen que ver con la interfaz. Y hay incidencias que no tienen épicas, que no están ligadas necesariamente una a otra. Acuérdate, no estamos trabajando en cascada. O si tú quieres ligar todo, estás trabajando en cascada. Entonces no. Y esto me sirve para ir llevando el sprint. Estos son los elementos que están dentro del sprint. Y cada una de estas tiene que tener su propia definición determinada. Aquí tenemos que ir agregando y vamos entregando cada una de las cosas y vamos viendo cómo funciona. Cuando agregamos incidencias, tenemos que ir definiendo nuestra definición determinada. Tengo esto, ok, ya. Okay. Esto y esto es mi definición determinada de cada una de estas. Incluso cuando nosotros empezamos a ver esto, también podemos trabajar. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una retrospectiva. Y podemos tener la página de cómo se ve una retrospectiva. Ahí va, no, se tarda un poquito. Para cuando termines el primer sprint, qué es lo que tienes que empezar a hacer, dejar de hacer o seguir haciendo. Pones aquí los resultados y el resumen. Entonces, esa es una de las partes que nosotros podemos ir viendo para poder entender si funcionó, si no funcionó. Y aquí puedes ir agregando elementos. O sea, la realidad es que el hecho de, ¿cómo se llama? De ir armando todo el backlog, creando los sprints, llevando la daily y utilizar Scrum, te sirve porque te va a permitir aprender, para empezar, cómo manejar de manera ágil los proyectos, cómo resolver problemas de manera diferente. Te ayuda para conocer Scrum a detalle y no nada más eso. La certificación que estamos ahorita ofertando tiene validez internacional. De hecho, nosotros vamos a estar teniendo por ahí una certificación de Scrum Master. Esta certificación es ante CertiProf, cuesta $5,000.
La inversión incluye los materiales, vamos a ver la guía de Scrum, la guía oficial te la vamos a pasar. También vamos a hacer un ejemplo de, ya vimos cómo, vamos a utilizar también un poquito de Jira para llevar esta parte y te vamos a preparar para que puedas presentar el examen y te puedas certificar ante CertiProf como Scrum Master. Eh, la inversión incluye examen de preparación y la inversión incluye dos intentos de examen, o sea, uno más otro intento para el examen de la certificación. Si quieres más información, te voy a dejar por aquí dos ligas. Una liga de Esmeralda, que es mi compañera que está llevando esto, y otra liga donde puedes ver más acerca de la certificación de Scrum. Esto es algo que ya se está usando en un montón de lugares. O sea, a veces pensamos que es algo que se necesita solamente para TI y no es cierto. De hecho, incluso empresas como Cemex, como BBVA Bancomer, como FEMSA, ya lo están utilizando y lo van a seguir permeando en más partes. Es otra manera para poder resolver problemas complejos que tienen incertidumbre y se basa principalmente en empoderar a la gente y equipos autodirigidos. Por eso es tan importante. Cuando tú empiezas a trabajar como Scrum Master, vas a entender la importancia de abrazar el cambio. Y cuando estás en una industria cambiante, hay muchas formas de resolver algo. Esto te abre el panorama para poder ver otras tecnologías, para poder ver otros elementos y para poder tener decisiones todavía más importantes. Bueno, antes de avanzar, porque yo creo que hasta aquí vamos a cerrarle, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta en particular sobre lo que vimos, sobre la certificación de Scrum Master, o si hay algo más en lo que les pueda ayudar. Si alguien tiene alguna duda, les agradezco si abren por favor su micrófono. ¿Todo bien? La certificación incluye formatos en Excel, también que te voy a enseñar, la guía, el examen de preparación, es internacional y pues son de las competencias que te van a estar pidiendo próximamente. ¿Listos, amigos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, si tienen alguna duda, los invito a que escaneen este código QR que ando dejando por acá. Y pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy aquí. También si les surge alguna pregunta sobre Scrum o la certificación de Scrum Master, con todo gusto pueden enviarnos por ahí un WhatsApp a este número y pues quedo a sus órdenes. Yo me llamo César, Gracias. perdón, yo les agradezco mucho su tiempo y que nos hayan acompañado hoy. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Bye.